por un acuerdo de una instrucción de la Segunda República en convenio con el Ministerio de Justicia junto con el de Instrucción Pública. La razón era que un fondo concreto, un tipo documental concreto, como son los protocolos notariales, pasaban a formar parte del patrimonio del Estado. Hasta entonces habían sido propiedad de los propios colegios notariales, pero se habían generado desde el siglo, según en la Corona de Aragón o en la Corona de Castilla, desde el siglo XIII, y en la Corona de Castilla un siglo aproximadamente después, se había recuperado la figura del notario como garante de los acuerdos que entre las partes o entre las instituciones se documentaban, y con la llegada de Reyes Católicos también mandan a esta figura, que es el notario o el escribano, que forme sus protocolos notariales, que encosan las escrituras que emanan de ellos, que generan ellos como fe pública. Y nos ocurre que desde ese siglo XIII, XIV, Reyes Católicos, en La Rioja, en este territorio que hoy llamamos La Rioja, había habido notarios que habían dado testimonio de sus escrituras. Pero lo cierto es que hasta 1947, y perdemos así ya unos años magníficos desde el 31 al 47, con una guerra civil de por medio, no se recogen los protocolos notariales. En esta comunidad autónoma no hay archivo histórico. Jesús ha dicho una serie nos ha dado una serie de información cierta, pero que en muchos casos se queda plasmada en la Gaceta de Madrid, y que los histórico-provinciales, a pesar de tener uno en Ávila, lo cierto es que aquí, para nuestro terreno, para nuestra comunidad, tenemos que ponernos en 1947. Y no con esto, no estamos contentos con esto, no tiene edificio propio el Archivo Histórico Provincial. Es un armario, en el mejor de los casos, un armario de este tamaño, que existía en la biblioteca pública, cuando la biblioteca pública a su vez era un ala del Instituto Sagasta, el ala derecha del Instituto Sagasta, donde hoy está también la propia biblioteca del instituto. De tal forma que hablar de archivo histórico provincial desde el 47 os aseguro que tiene poco sentido, ningún sentido. El armario guardaba algunos protocolos de Logroño capital, pero desde luego ni desde Cervera, ni Haro, ni Nájera, ni Calahorra, ni ninguna cabecera de comarca había recogido o se había hecho algún tipo de acción de recogida de protocolos notariales. Os he dicho 47, pues ahora damos el salto al 83, cuando se abre este edificio, cuando ya la biblioteca pública desglosa la labor de archivo, cuando hay una gran diferencia entre documento de biblioteca y documento de archivo, y cuando realmente ni metodológicamente, ni por origen, ni por materiales, las bibliotecas somos iguales que los archivos. Bueno, nos costó, y abrimos por primera vez un histórico provincial en La Rioja, que entonces, sí, era en el 83, acabábamos de llamarnos La Rioja, pero verdaderamente seguíamos en los membretes y todo como Archivo Histórico Provincial de Logroño. La provincia no tenía esa denominación. Bueno, llegamos aquí, se abre este edificio, y entonces ya aprovecho para comentar algo muy obvio y que vosotros conocéis muy bien, pero que en castellano tenemos el problema de que la palabra archivo se utiliza para el fondo documental
para el edificio que alberga ese fondo documental y para el servicio que damos al fondo y al edificio, de tal manera que son las tres columnas fundamentales para que exista un archivo: fondo, edificio, lugar, grande, pequeño. Antes subíamos y me han dicho, el arca de Villa, ese era el arca, esa pequeña arca era el archivo, hasta el siglo XVIII en Soto de Camelos. Como digo, fondo documental o documentos, edificio y servicio, personas, en definitiva. Si no hay personas que den servicio, no tenemos archivo. Nosotros, en el Histórico Provincial, desde el 83, en este edificio, que por primera vez el Estado lo construye de nueva planta. Es cierto que casi todos a los archivos nos han dado los edificios que no han querido otras administraciones. Cuando el ejército deja un pabellón, o cuando un hospital se desaloja, o obras públicas tiene unas naves, siempre nos han dejado esos edificios que luego apañamos bien y los utilizamos. Aquí, en este caso, el Estado, como os digo, utilizó una nueva planta. Al exterior tenemos una fachada del 18, una pequeña fachada de un palacio del 18, y al interior es un edificio moderno. Para albergar, ¿qué? Pues los protocolos notariales, esos que al principio os comentaba y que justifican la existencia de todos los histórico-provinciales, desde el año 31, nosotros el 47 o demás. Bien. Además de los protocolos notariales, en el año 69, a los archivos histórico-provinciales se nos añade otra función, otra competencia, y es que en el 69 se crea el Archivo General de la Administración, en Alcalá, y dicen, en Alcalá irá todo lo que los ministerios creen al Archivo General, pero en las provincias serán los archivos histórico-provinciales los que albergarán los fondos de la administración delegada del Estado en la provincia. Y así es que este archivo histórico-provincial, con un punto de partida en los protocolos notariales, se le añaden, a partir del 69, una gran cantidad de fondos que pueden ser tan variados como la propia justicia, sanidad, obras públicas, enseñanza, todo ese tipo de fondos propios de la administración del Estado. Pero como nosotros somos uniprovinciales, tenemos pocos recursos, además de la administración del Estado, tenemos la administración local, Diputación Provincial y ayuntamientos. Todas estas instituciones nos generan, nos nutren a nosotros de fondos. Y yo ahora lo que pretendo es, en casi 20 minutos, contar de forma muy sucinta, pero para que entendáis el volumen de información que puede haber aquí. Y que no se trata, como muchas veces digo, y viene alguien que me pregunta directamente si ¿tú tienes algo de mi pueblo? Y yo digo, seguro, seguro. Ahora hay que saber qué quieres saber y cuánto tiempo le vas a dedicar y, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero voy a intentar explicar las secciones que a vosotros como genealogistas os interesan, aquellas que pueden ser más extensas, más nutridas y que son más ricas a la hora para los estudios genealógicos. Y empezaríamos por un protocolo notarial, teniendo en cuenta que son más de 9.600 cajas y nuestras cajas son de este tamaño, pero claro, cuando yo digo 9.600 cajas en protocolos notariales, este protocolo notarial no cabe en una caja y no es el más grande que he traído. Podría haber traído uno de este tamaño, que es de Santo Domingo de la Calzada. Estoy muy orgullosa de él, que no mide el metro, pero casi. Bien, esto es un protocolo notarial. Otro protocolo notarial, sin embargo, nos cabe aquí.
y no 1, 10. Empezamos a calibrar ya qué diferencia hay, ¿no? Aquí tenemos varios protocolos notariales. Este es de Logroño, os puedo decir, es de Logroño, y este de Muro de Aguas. La sociedad no es la misma, la de Muro de Aguas, que la de Logroño. Aquí estamos en el siglo XVIII y aquí estamos ya en el XX. En el XX. Porque los protocolos notariales entran en este archivo cuando cumplen 100 años, siempre que sean centenarios. Entonces es cuando se incorpora al patrimonio del Estado. Eso, somos patrimonio, ¿eh? Hay que entenderlo así. Y yo, aquello que os decía, ya no solamente el calibre, el que sea un protocolo esto, a mí me parece muy significativo que un notario, un escribano en Muro de Aguas, en 1795 genere estos documentos solo. Esto es el pálpito de la sociedad. Este es el pálpito de la sociedad. Yo he trabajado en el siglo XVI, los isabelines son muy gruesos los de Muro de Aguas. Efectivamente. Eso es. Solamente el volumen ya habla de la sociedad. Pero yo, ¿por qué os he elegido este y este? Porque cuando abrimos también encontramos un montón de información que nos habla de algo más que de la sociedad. Y es de unos valores, y es de una estratificación, y es la puerta abierta. Yo suelo decir la puerta, la ventana abierta. Ahora dicen que es Internet. Bueno, pues yo creo que para el siglo XVIII la puerta abierta, 18, o vamos a decir antiguo régimen, o incluso hasta el 19, la puerta abierta a la sociedad del momento son los protocolos notariales. Ahí aparece de todo y todos, casi todos. ¿Por qué he traído este? Porque tengo especial interés en leeros un testamento de Narciso Castillo. Nadie lo conocerá. Este dice: Narciso Castillo, mozo soltero de edad de 16 años. 16 años y haciendo testamento. Un testamento que es una hoja y que dice, hace testamento porque tiene que pasar al Hospital de Gracia. Está enfermo y tiene que pasar al Hospital de Gracia de Zaragoza. Esto es el vivir de la gente normal. La gente que seguro no tuvo estudios, seguro no alcanzó escudo, tuvo poca nobleza, nobleza nobiliaria, pero que sale en un protocolo notarial. Y junto con él, este señor que como os digo, un mozo soltero de 16 años, testamento, cuando vienen los alumnos de los institutos y son mayores incluso de 16 años, no les entra en la cabeza el que una persona hiciera un testamento. Seguramente no se previó. No. Que volvería al fondo. Y además hay las cláusulas, claro, porque no os he dicho más que la intitulación, pero las cláusulas es que deja eso porque a su primo le va a dejar el polliño que tiene, claro. Además de todas las todas las misas y que daba para su alma, ¿no? Para salvar el alma, que es, como os digo, los protocolos siempre son negocios, son valores, es una información absolutamente rica, a pesar de que tengan de por medio al escribano que utiliza fórmulas. Pero fijaros, fórmulas y fórmulas, con una diferencia de 1795 y a un protocolo de Logroño en el que, ¿por qué he ido a él? De 1911. No sé. Sí, no, eso no. ¿Por qué he ido yo aquí? Porque aquí, al igual que un mozo soltero, nadie conocido, tenemos el testamento del Marqués de Murrieta. Hológrafo, él lo hace
en 1908 y sin embargo se abre, la apertura es cuando ocurre su fallecimiento. Y esto nos ocurre a lo largo de siglos. Tenemos testamentos de obispos y tenemos testamentos de labradores, tenemos testamentos de hijosdalgo, de incluso marqueses, o de condes y de un estado llano, todos reunidos en protocolos notariales. Esto para genealogía. Luego sirven para cualquier otro tipo de estudio, sea historia del arte, sea historia de la sanidad en los términos más amplios que queráis, desde el cirujano al médico al boticario o el albeitar. Esto aparece, aquella gente que vive en ese momento en la localidad pasa por el escribano y otorga sus documentos, ¿eh? Y aquí creo que tenemos una fuente magnífica de conocimiento de esa sociedad a través de protocolos notariales, siempre y cuando las generaciones pasadas hayan sido respetuosos con ellos. Exactamente, porque no hay peor tristeza que tener una escribanía diezmada en el que la secuencia se fragmenta. Cuando tienes que decir, pues no, primera mitad del 16 para Torrecilla en Cameros, pues no hay nada. No se puede estudiar, no hay forma de acercarse. O sea que a veces hay escribanos que estaban en varios pueblos y los de un pueblo a veces están metidos en los de otro, porque son del escribano, y el escribano está en un sitio, porque a veces he encontrado yo de pueblos diferentes a los que buscaba en otros pueblos. Es muy frecuente. Muy frecuente, pero además porque mira, hay unos hitos importantísimos, y es que hasta 1862 se regula por la ley de, vamos a decir, los escribanos tienen unas normas distintas a las que hoy ejercen el notario que tenemos hasta entonces el escribano se llamaba escribano real y como tal podía ejercer en cualquier localidad de la península o del reino, era escribano real. Yo podía estar adscrito a Nájera, al número de Nájera, pero podía perfectamente irme a Lesanco a hacer una escritura. Por eso es a veces muy complejo el describir un protocolo. Fijaros, cuando muchas veces me piden orientación, digo, bueno, pues mire, a Lesanco no tenemos protocolos notariales, pero como pertenece a Nájera, pues mira los escribanos que decimos o que describimos como Nájera y comarca. Podría ser que hubiera alguna escritura de Alesanco. Mientras que por otro lado hay escribanos que sí son del número de Alesanco. Cuando digo esto, es una guerra de escribanías. Yo menciono en un libro como, por ejemplo, las escrituras que había que hacer como los escribanos, por ejemplo, en Albelda, lo nombraba el propio conde de Aguilar, pues entonces cuando había que hacer algo contrario, lo que escriban esa sojuela, que allí que era de la abadía de Nájera y allí no tenía problema, eso ha sido siempre. Claro, es que hay que diferenciar muy bien, como dice Miguel Ángel, el escribano del número, el real, el de señorío y el eclesiástico. Todos ellos daban fe. Y al escribano real, además, tenemos que añadir unas funciones muy interesantes, que a veces en los protocolos lo cosen todo junto y es difícil de diferenciar. El escribano tiene una función de notario, de secretario de juzgado, es fe pública también en la administración de justicia y es fe pública en la administración local, en los acuerdos municipales. Eso no podemos dejarlo, cosa que luego la administración moderna, esa que ha hablado de la diferencia del nuevo régimen notarial a partir de 1862, pues desaparece. Ya tenemos un secretario de juzgado distinto y demás. Bien, protocolo notarial. Muchos protocolos, 2 cámaras de conservación de protocolos notariales. No puedo extenderme más, me gustaría muchísimo hacerlo, pero no puedo hacerlo más, porque si no
cuando nosotros nos perdemos en protocolos, si sabemos irnos a un fondo genealógico por antonomasia, son los... Bueno, voy a deciros antes, yo creo que lo vais a entender. La diferencia está entre lo extensivo y lo concreto. Cuando nos vamos a un archivo municipal, vamos a hablar de forma intensiva de una localidad. Y ahí sí que tenemos una fuente genealógica de primer rango, que son los padrones de habitantes. La pena es que muchas veces esos archivos municipales y sus series documentales no se han conservado. Yo he traído aquí un ejemplo de un padrón de Castañares de Rioja. El formato, el tamaño, hacía imposible la conservación del mismo, doblada y requete doblado. ¿De qué año es? 1888. 1888. Pero ¿qué es lo que yo quiero deciros con esto? No tiene más o menos valor. Lo que quiero decir es que a mí me da información, pero como archivera pido algo más, que al 88 le siga el 89 y el 90 y el 91, y entonces es cuando los trabajos dejan de ser anecdóticos y pasan a tener carácter científico, cuando tienes un buen volumen de información. De tal forma que cuando perdemos un documento de archivo, tenemos que ser conscientes que estamos perdiendo una pieza importante de nuestra historia. Y que los padrones de habitantes también, y eso lo sabéis muy bien los genealogistas, tampoco se pueden pedir en el siglo XVIII. Que para padrón de habitantes tenemos que hablar de 1857, cuando se crea por primera vez la ley de censos. Y entonces, a partir del 19, de la segunda mitad del 19, en los ayuntamientos nos encontraremos este tipo de información. ¿Qué datos reflejan? Eso es. ¿Y qué dificultad tiene el encontrar? Claro, Castañares es pequeño, pero si nos vamos a Logroño, pues a lo mejor tenemos 20 libros de este tipo. ¿Y cómo se hace ese padrón? Pues el callejero, se sigue por callejero. Si tú no sabes que tu antepasado vivía en Marqués de San Nicolás, pues te tendrás que ver todo entero, porque no hay índice. Mayor se llamaba entonces. Entonces, ¿qué es lo que nos importa aquí cuando hablamos ya de padrón de habitantes? Que estamos hablando de personas, 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta el 19 los padrones eran de vecinos, vecinos cabeza de familia. Esos mismos que nos aparecen en Catastro de Ensenada, que es un instrumento fiscal, porque quien iba a pagar era la unidad familiar. Y la unidad familiar, vamos a coger un catastro de Ensenada, o el del reclutamiento, pero eso eran solamente masculinos. Es que son incompletos hasta hoy. ¿Hasta qué punto serían fiables pues, los catastros de Ensenada o los anteriores? Porque siempre eran con fiscales, entonces ¿hasta qué punto se podían...? No, pero me refiero, lo que pasa es que hay que pedirles lo que dan. Hay una cosa principal que siempre digo, no se le puede dar al documento, pedirle al documento cosas que no fue, para lo que no fue creado. Y aún así yo reconozco que hay otros expedientes que sí. Hacienda siempre hace expedientes, el propio Catastro de Ensenada, desde el Catastro de Ensenada hasta hoy mismo. Todo lo que se genera es con una característica fiscal. Por supuesto. Y luego vamos a un padrón de quintas buscando a un antepasado o viendo la medición de todos los quintos para ver cómo la población o qué media de altura tenía y de peso. Y en función de que contrastemos la sociedad de peso y altura riojana
con la andaluza, a lo mejor sacamos unas decisiones de que estaban mejor alimentados una sociedad u otra. Pero es que hay estudios que se pueden llevar a cabo y hay otros que no. Tenemos que saber lo que hay que pedirle al documento. Esto que yo os decía, y el historiador tiene que saber que una fuente sirve para una cosa y otra para otra. Si yo quiero saber de la sanidad en el siglo XVIII en Logroño, pues no existía la delegación ni el hospital. Bueno, sí, tenemos hospital y tenemos algunos libros, tenemos unos poquitos libros del Santo Hospital, pero no con una gestión compleja, con toda la documentación conservada. Y al final, para saber cuál era el servicio sanitario que recibía la ciudad, nos tenemos que ir a protocolo notarial. En el contrato y en las conducciones de sanitarios que hacen los pueblos. Así, hay que conocer evidentemente las fuentes para saber qué pedir, y hasta dónde podemos llegar. Bueno, lo que decía, Catastro de Ensenada, el buen marqués lo que pretendía era igualar la vía impositiva, ¿no? Que todo aquel pagara por aquello que tenía y por sus rentas. Y ahora va y resulta que el Catastro de Ensenada tiene ese valor genealógico que nos lleva a Ana, principalmente, que ha trabajado con una jabata, a sacar todos los índices y a sacar los memoriales que aparecen aquí. Pero es que el catastro se forma del libro de los raíz, y luego en el libro de los raíz es que no está ahí la fuente genealógica, está en la otra parte, en los memoriales, y en los memoriales ahí es donde, o el libro de lo personal, pero el libro de lo personal es el desglose de los memoriales, la información. Bueno, pues que evidentemente lo que estaban haciendo es esto, el catastro, empezando a contar las fincas, pero previamente habían dicho cuántos eran los vecinos, y previamente cada uno de ellos, la cabeza de familia, identificándose, había dicho cuál era su estado, su profesión, si estaba casado, el estado general o estado hijosdalgo, o noble. La profesión, la edad, si estaba casado, qué familia tenía, si tenía criados, etcétera, etcétera. Y todo esto con una valoración de cada una de las piezas o bienes, casas que pueda tener el vecino. Las casas, ¿veis? Una casa en la población de Estarrilla, en el barrio del Medio, y la otra media corresponde a Manuel de Cámbara, de 7, que consiste en una habitación toda ella. El acercarnos también, como os digo, al catastro de Ensenada es descubrir también cómo se vive en el 18. Realmente las casas eran habitaciones, un piso llano, y que a veces vivían varias familias. Bueno, esto es otro de los fondos que constituyen el histórico provincial. Hacienda, pero Hacienda, desde esto, que es Catastro de Ensenada, desde esto hasta hoy, las declaraciones de la renta, que ya se hacen de forma automática, pero que en los años 70, 80 las hemos presentado en papel, y que han venido también aquí a este archivo. Eso sería importante ver. Y ahí, en Hacienda, estamos todos. De una forma... que tienes tú aquí también las declaraciones de Hacienda mía, por ejemplo, lo del año. Y ahora cosas peores. ¿Qué pecado has cometido? Y cosas peores. Tanto material, Pues no. Pues mira, efectivamente teníamos hasta hace muy pocos meses todas las declaraciones, y no solamente de la renta, sino todas las, porque eran conjuntas, eran como unas carpetas fiscales, exactamente, nominales, pero el Estado ha determinado que se eliminan, y las hemos eliminado. Y hemos ganado 140 metros lineales de estantería, 140
metros de estantería. ¿Qué capacidad tiene el archivo? Capacidad 21 kilómetros de estantería aproximadamente. ¿Y ocupado? Y ocupados, yo como espero que además de conservar elimine, yo creo que tenemos un 60% ocupado, pero que no se entere nadie más, que no salga de aquí, porque entonces es cuando deciden que aquí cabe cosa que no tiene por qué venir. Lo estoy grabando, Micaela. De todos modos, Ahí va a poner un pi. si nos vamos ahora a la fiabilidad, Se evita. ya ves, que son fiables totalmente, lo más fiables son los ascensos fiscales, Sí. porque ahí en Hacienda dice que no se escapa nadie. Pero ahora cuando yo me pongo que tengo aquí una declaración mía de la renta del año 77, digo, bueno, aquel año no escondí, pero vamos a ver los protocolos también, o sea, nos ha enseñado no los protocolos, sino las declaraciones de única contribución, Sí. y hemos podido detectar, por ejemplo, cómo los mismos escribanos devuelven esto, porque hay muchos, también había ahí una trampa. Sí. Y es que había muchos que eran del Estado llano que se declaraban como hidalgos para no pagar. Sí. O sea que toda la vida esto ha tenido también su truco. Sí, en el desde el antiguo punto de régimen. vista económico hay que utilizarlo con mucho rigor. Al próximo año espero que van a venir la gente de económicas a hacer un trabajo, o al menos utilizar esa fuente, o simplemente contrastar respuestas generales con el resultado de la suma de los memoriales. No es lo mismo. Si sumas seguramente cabezas de ganado que te dan cada una de los memoriales, con la respuesta del Pero número, diferencias. hay diferencias, seguro. Pero es que aquí en las propias actas dicen fulanos y de Canales, de Mansilla, de varios pueblos, sobre todo de la zona de Canales, y van haciendo abajo el escribano diciendo que fulanos y tal, que ojo, Sí, que sí. no están en el estado Sí, noble, sí. sino que están en el estado llano. Sí. Con lo cual esto lo que no querían era pagar. Ah, claro. Pero mentían mucho, iban y mentían Claro. mucho. Exactamente, para eso están los peritos. Sí, yo creo y la que lectura pública luego. efectivamente lleva un rigor hecho. El catastro de Ensenada yo creo que es riguroso, No, pero de hecho eso es la diferencia del catastro en Ensenada. El que no llevaba papeles, porque había pagos de 2 gallinas al señor de tal, que se hacía de tiempo inmemorial, ahí se elimina todo eso. El que no tenía, igual que los que aparecen como nobles, el que no tenía carta ejecutoria de alguía, etcétera, Sí. se eliminan muchas cosas que se tenían porque eran así. Sí. Eso se hace, el que no tiene pruebas, pues ya está todo el estado ya Sí, al final si no tienes una ejecutoria de nobleza, no hay nada que hacer. Exactamente. Bueno, esto, os decía que Hacienda, claro, ahí no nos escapamos, y os he traído también el fondo de Hacienda, y eso, es que las contribuciones han sido tantas y tan numerosas, pero yo, ¿por qué os he traído este? Pues porque esta es una declaración de sucesiones, del impuesto de derechos reales, y lo he traído porque aquí aparece la declaración de un señor que está colgado en la escalera, que es Enrique, ya lo diré, que me quedo en blanco, eso, de los Alesón, de los Pujadas. Pero Pujadas está colgado Alesón. el cuadro. Exactamente, No él. el cuadro está colgado, he dicho colgado él, no colgado, quería correr demasiado. Tenemos la orla de él y aparece fotografía. Bueno, pues cuando él falleció hay que hacer la declaración de derechos reales de su impuesto, de todos los bienes que él tenía, y lo que tenía que declarar. Esta es en Hacienda también la complementaria. Con esto lo que quiero decir, y un poco apoyando tu opinión, Miguel Ángel, que no hay un documento más importante que otro. Nosotros tenemos aquí archivos públicos que completan los archivos privados. O sea, en el caso de los Pujadas Alesón tenemos a una familia con varias ramas, que al final terminan llamándose así, pero que eran Alonso de Tejada, principalmente. Y es un fondo que abarca desde el siglo XVI al siglo XX, casi al siglo XX. Y tenemos la visión de la sociedad a través de una sola familia.
Esto es verdaderamente interesante. Y completar un archivo privado con uno público es lo que verdaderamente nos aporta un mayor valor a los archivos. Que sean todos complementarios, que una administración local se nutra también o complemente con la administración del Estado. Y así es como mejoramos, como digo... Ya solo nos falta el parroquial, ¿verdad? Sí, no, bueno, vamos a ver. Hay otro cuando tú te has preocupado de si tenía la declaración de la renta o no. Hay otra cosa que también sienta pena, y es que puedo tener tu expediente académico. Podemos tener los expedientes académicos. El colegio de enseñanza... No, vamos a ver. La enseñanza es también una competencia del Estado y el Instituto Sagasta se creó en la provincia a mediados del 19, 1845. Desde 1845 conservamos todos los expedientes de todos los alumnos que han pasado por el instituto. Eso quiere decir que en el 19 quien iba a estudiar eran las personas más señaladas y que se ha hecho la historia política gracias al fondo del Instituto Sagasta. ¿Y por qué se ha hecho la historia política? En parte, el primer cimiento, el primer ladrillo, porque aquí aparecen los expedientes de los políticos que nos representaron en cortes o en las administraciones del rango que fueran. Y tienen además un valor añadido, no solamente el que estudiaran el bachillerato, es que para matricularse era obligado presentar una partida de nacimiento o una partida de bautismo entonces, porque no existía el registro civil, por supuesto. Y muchas veces a los historiadores que no entendían por qué esa persona se había presentado por el distrito de Arnedo, al ver la partida de nacimiento de su expediente académico, descubrían que su madre era armedana o que podía ser de Aro, y justificas entonces esa vinculación. Esta es también una fuente genealógica que yo creo que nunca debéis dejar olvidada, ¿eh? Los expedientes que son académicos, docentes, con esa finalidad, ahora nadie nos va a pedir un certificado de estudios de Amós Salvador. Y Amós Salvador tiene su expediente, y Rodríguez Paterna tiene su expediente. Y Martínez Aporta, el de la plaza, también tiene su expediente. Es que prácticamente podríamos ir paseando por Logroño y yo os diría, sí, el expediente del Sagasta. ¿Hay índice de los...? Sí. ¿De qué época abarca esto concretamente? ¿Cuáles son los primeros? Mira, tenemos unos legajos, sí, son 19, de forma así muy rigurosa a partir de la década de los 50. Y luego hay unos legajos que se llaman solo de expedientes de bachilleres, que no son, solamente tienen el título, se les concede a gente que tiene ya una mayor edad. Bueno, yo he traído este legajo, el 39, porque además me gusta que, ya os voy a explicar por qué, porque tiene el expediente académico de Enrique Pujada Salesón, el que luego acabará siendo abogado en Zaragoza, y cómo cubrimos también toda una etapa, toda la vida de esta persona, a través del expediente académico. Pero evidentemente, claro, esto es un legajo. Por primera vez usemos bien el término legajo, el legajo, con un montón de expedientes, número correlativo y, como dices, para localizarlo únicamente un índice nominal, y que en parte vamos informatizando. ¿Podría publicarse, no? Sí. Tesorero, saca pasta para páginas. Sí se podría. Es muy sencillo, tenemos ya bastante avanzado. Pero también, mira... Preparas tú las líneas principales que te veo... Yo siento que me voy a otro tema. Hola, buenas. Siento que me voy a otro tema, pero hace un par de años ingresó aquí el fondo de tráfico.
También. el tráfico, aquello, y es siglo XX, pero es un fondo precioso, porque incorpora fotografía. Y aunque es muy cercano, porque no, pues pueden aparecer nuestros abuelos cuando se sacan el carnet de conducir, pero sí tenemos también de una forma desde el 1905 a 1964 todos los riojanos que pasaron por jefatura y se sacaron el carnet. Pues precisamente, aunque venga todo en un momento, viene una noticia de La Rioja, no sé si la habéis leído hoy, no sé si la de enviar, lo he leído muy deprisa porque tenía que venir aquí. De La Rioja va sacado informatizado todos los artistas de La Rioja del siglo XVIII que tienen, algunos que empiezan en el día Sí. de no sé dónde están trabajando, tú lo sabrás mejor Sí, que nosotros. sí, lo ha publicado el IER en un El CD, IER. todos los índices de artistas. Sí, sí, Los que del han trabajado 18. aquí, aunque sean foráneos, Pero con una fuente de bibliografía. Es hacer, citarlos y en qué bibliografía aparecen mencionados. No es propiamente un fondo de archivo. Bueno, vamos a ver. ya hemos terminado con protocolo, con Hacienda, y lo último que nos quedaría sería justicia. En justicia tenemos, bueno, el volumen es tremendo porque aunque no llegan, bueno, son un poco más o menos unas 2000 cajas la justicia de antiguo régimen, sabéis perfectamente que nuestros juzgados siguen generando metros y metros de documentación y esa viene también aquí con carácter de archivo de depósito o archivo intermedio, mejor dicho. Archivo intermedio porque es materialmente imposible que conservemos todo lo que se genera. Bueno, las normas a lo largo del siglo XX han sido sucesivas en la Administración de Justicia. Se ha eliminado en esta comunidad nuestra en el 37 y en el 64. En el 37 se eliminó toda la audiencia provincial y documentación del siglo XIX y en el 64 se eliminó hasta los años 40, prácticamente, de tal manera que tenemos un vacío tremendo en la Administración de Justicia y yo reconozco que son expedientes interesantísimos. Os había traído solamente uno porque, claro, en justicia cabe que sea penal, que sea civil, y yo quería sobre todo dedicarlos a lo que es un expediente y que las diferencias entre un padrón en el que pueden aparecer todos y un expediente es que nos están hablando de forma intensiva de un tema concreto y de unas personas concretas, pero que también pueden tener evidentemente unas raíces genealógicas. Y seguramente si tuviera que elegir un expediente tipo rico genealógicamente serían las testamentarías y las declaraciones de herederos. Ahí es donde normalmente nos aparece toda la vinculación y este es un caso. Una declaración de herederos de Celestina Soto en 1862 en Clavijo, la localidad de Clavijo. Si abrimos este expediente nos enteraremos de sus bienes, pero también de toda su familia, de quién era su padre, su madre y demás. Y fijaros, además, hasta la noticia, evidentemente, hay que dar publicidad y se inserta un boletín de la provincia de ese momento. Bien, yo es que creo que me he pasado con creces. ¿Qué opinión tenéis de los fondos judiciales de aquí, del antiguo régimen? Yo no los he visto muy por encima, pero creo que se ha quitado la parte más floja. Sí, es que desgraciadamente la administración de justicia que tenemos es la del rango más inferior, la de no llega ni a corregidor en muchos casos. Es la justicia ordinaria, el alcalde como justicia ordinaria. Y es más pobre. Como sabes tú, 4 años ahora en el archivo de Soria con el corregimiento de Agredar, ya es impresionante claro. toda la cosa judicial que hay. Eso es. Es que nosotros no tenemos el corregimiento, no tenemos tampoco Inquisición, que muchas veces me llaman. Inquisición se elimina en el trienio liberal.
Perdona, ¿qué me pasa? No, que te quería hacer una pregunta. Hace poco descubrí que en la Biblioteca de La Rioja también tienen una sección de documentos antiguos. Sí. Has dicho que todos los documentos antiguos que se conservan en la biblioteca pasan directamente aquí al archivo, pero es que esos no han pasado. ¿Por qué motivo no han pasado o de qué motivo son consultables en biblioteca y no en archivo, y hay que pedir permisos o otras cosas para consultar esos archivos? ¿De qué índole son? ¿Por qué no han venido aquí? Primero, no son fondos, tú lo acabas de decir, son documentos sueltos. A mí cuando también tenemos aquí una sección en este histórico provincial, pues porque alguien trae un documento y lo dona y va a incrementar el fondo de sueltos, porque está totalmente desglosado, está totalmente perdido del contexto. O sea, un documento no forma archivo. Pero tienen libros. Libros es una forma, esto es un libro, el Catastro de Ensenada es un libro. Sí. Si la forma es lo de menos, cuando yo antes no he querido entrar a cosas que me parecen obvias, de diferenciar documento de biblioteca o documento de archivo. Es que el documento de archivo se genera por una razón jurídica, como administración, como gestión administrativa. La biblioteca, cuando hemos formado un cuerpo facultativo desde el 19, desde 1854-58, un cuerpo facultativo que éramos bibliotecarios, arqueólogos, museógrafos, después llamados bibliotecarios, archiveros, éramos una persona con múltiples funciones, casi peor que el notario en antiguo régimen. Pues aquel montón, avalancha de documentos en los que no se diferencia, es que muchas veces, y me vas a entender, Jesús, así muy bien, las bibliotecas en los monasterios no apenas diferencian lo que es un archivo de lo que es una biblioteca. El documento de biblioteca se reproduce aunque sea manuscrito. Si yo estoy haciendo una obra literaria y escribo el Quijote manuscrito, porque no lo voy a hacer mecanografiado, ¿verdad? Cervantes lo escribió manuscrito. Y es un manuscrito de Cervantes que irá a la Biblioteca Nacional. Mientras que el libro Becerro de San Millán de la Cogolla es un documento que copia cartas de compraventa, de alquileres, etcétera, etcétera, y copia esos documentos que a fulanito de tal le arrendaron tal pieza. El libro Becerro del San Millán es un libro, y es libro, es un documento de archivo. Micaela, una pregunta ¿Me ha servido de algo? Sí, digo. Una pregunta en el mismo sentido. Sí. ¿El Archivo General de La Rioja, sí, cómo se compatibiliza con vosotros o dónde tenéis, porque yo veo que muy hay algunas cosas que os solapáis, sí, sí, ¿no? ¿O qué? Y además es fruto de 20 años esta parte, así que la historia es reducida. Archivo General de La Rioja nace en el año 94 con la Ley de Archivos, por primera vez se le llama así. Anteriormente teníamos la Diputación Provincial de La Rioja, que desde 1833, con la creación de la provincia de Logroño, podía haber generado documento, y generó documentos, pero no tuvo archivo, porque no se dedicó por parte de la administración en ese momento ni cuidado, ni mimo, ni valor. Fue la incuria personificada, y eso lo siento mucho decir. O sea, verdaderamente hablar de Diputación Provincial y que el archivo de Diputación Provincial de siglo y medio largo o más, de casi 2 siglos, y que prácticamente tenga 60 cajas que son pues es que lo he dicho todo, 60 cajas que son las actas las actas, pero eso no son expedientes. ¿Qué es eso? Es como si de un municipal hubiéramos conservado solamente los libros de actas municipales. ¿Y el resto? ¿Y cuánto gastó? Y los expedientes, y Hacienda, y a quién sufragaban las becas, y a quién, cómo cubrían
la Diputación, tanto la beneficencia como el hospital provincial, cómo se hacían carreteras. Es que es tremendo. Bueno, pero al margen de esto, el Archivo General sería heredero de la extinta, del fondo de la extinguida Diputación Provincial. Con la comunidad autónoma creada a raíz del Estatuto de Autonomía, la Administración Autónoma recoge muchas competencias del Estado y empieza a incrementar su archivo, la gestión. Y el Archivo General es entonces, como te digo, el que alberga la documentación generada por la Administración Autonómica Riojana, de las consejerías, mientras que a este histórico provincial pues viene la Delegación de Trabajo, que ha sido una competencia no transferida, o por ejemplo Catastro, espectáculos. Porque bueno, aquí ha estado Bermejo sacando un libro. Bueno, pero eso es otro. Es cierto que muchas competencias están fragmentadas entre la administración del Estado. Yo te he enseñado expediente de derechos reales, de sucesiones y transmisiones, que es una competencia que hoy tiene la administración autonómica. Es que además habrá parte de, por ejemplo, de municipios que sí que es verdad que está aquí, y hay otra parte también antigua que también está allí. Pero eso es fruto de la política archivística llevada por la consejería. En un momento dado, a raíz de esa ley, los archivos estaban englobados en cultura, y a raíz de la ley de la 494 como te he mencionado, la competencia la tiene la Consejería de Administraciones Públicas, y entonces hacen otra política. La de Cultura decidió que se conservaran aquí los archivos municipales, y tenemos 30 y tantos municipios aquí conservados, y mientras cuando actuó la de Administraciones Públicas, pues las dejó en el general. ¿Me explico? Perfectamente. Bueno, señores, pues ahora vamos a tomarnos 5 minutitos de descanso. Sí, Vamos a respirar todos y ahora volvemos con Mario, ¿vale? Espera. ¿Qué tal?